Entonces, como va a ser la primera vez, y dado que acá los marcos teóricos cambian, no tanto, pero sí un poco, relativo con las primeras 4 prácticas, esta primera entrega la voy a tomar como diagnóstico. Es decir, no se va a basar en nada de lo que han hecho antes. Me voy a dar lo que entregan, ahí voy a dar sugerencias para tomar en cuenta para la siguiente entrega dentro de 2 semanas. Igual para hoy a medianoche. No. ¿Cómo posiblemente yo hubiera esperado que todos los que les toca mañana en laboratorios de detección ya tuvieran resultados porque los tienen que presentar, ¿verdad? Entendería por los que les toca el jueves que no, ¿verdad? Pero requisito para hacer marco teórico es tener resultados. No tiene sentido hacerlo antes de. Pues por eso voy a abrir la actividad para que lo puedan entrar el viernes. Marco teórico. Porque sí necesito que tengan los resultados y luego hagan el marco teórico. No al revés. Esta va a ser la primera vez que no, en realidad no le voy a dedicar el periodo, aunque igual nunca nos da tiempo, pero básicamente les voy a abrir la actividad, suban algo antes del viernes y puntos. Yo lo revisaría, les daría retroalimentación para la entrega dentro de 2 semanas, que sí, espero que dentro de 2 semanas, cuando lleguemos al lunes, todos tengan resultados. Entonces va a haber un periodo en el que vamos a trabajar marco teórico, van a tener retroalimentación y ese día subirían antes de medianoche lo respectivo. Entonces esta semana no va a sacar. ¿Alguna duda respecto a cómo quedaría la asignación? Yo sé. ¿Ya entendí? Las veces Otras veces Y lo no. Pero, ¿qué digo de las dos? Pues, ¿cómo afecta? Que el monolítico de esta vez no se prohibió y la otra semana no lo Yo no sé, solo que yo me perdí en eso de las 2 semanas sin firmar tu trigo para el viernes. bueno, entonces todo. Ahorita les voy a explicar los resultados para que los puedan hacer, para cuando lleguen al laboratorio esta semana puedan presentarlos. No sé si lo hacen el jueves, pero conmigo sí, entonces tengan resultados. Básicamente, porque se va a trabajar el informe. Para trabajar el informe espero que sí todos estén claros que necesitan resultados. Para hacer el marco teórico, recuérdense que el orden en el informe, aunque no lo hagamos en ese orden, pero como iría en el documento, si tuvieran que entregar un documento como informe, espero que no hagan, porque lo separamos, ¿verdad? El orden sería ese sería el orden de las secciones que trabajamos nosotros, ¿verdad? No las trabajamos en ese orden, pero ese es el orden que debería de estar. Entonces, el sumario da una idea de todo lo que viene después, un resumen muy breve, entonces por eso lo hacemos de último. El marco teórico más específicamente introduce a la práctica, pero va antes de los resultados, entonces debería tener información necesaria y suficiente para entender los resultados. Miren los resultados y luego se discuten, ¿verdad? Y cuando discuten llegan a conclusiones que se resumen al final. Entonces, esta es la manera de trabajarlo. No sé si con eso te respondo. Más o menos. Pregunta. ¿A todos sí les he dado retroalimentación de algún marco teórico? Sí. ¿O algunos no? Si hay algunos que todavía no, ¿verdad? Pero sí les he hablado en general, ¿verdad? Porque usualmente no me da tiempo de ver todos, pero entonces si les hablo, algo en común que les he mencionado es de que no incluyen las fórmulas del cálculo de muestras en el marco teórico. Esas fórmulas ustedes las usaron para mostrar lo que vienen los resultados. Entonces, si no las incluyeron acá, lo más seguro es que no las incluyeron en ningún lado. Entonces, no hay nada en el sumario que indique cómo calcularon los resultados. Y para mí eso sería crítico de que no puedo entender lo que hicieron. Entonces, la región donde debería ir es en marco teórico. Entonces, siempre que hagamos marcos teóricos, es decir, si no lo han hecho hasta hoy en día, esperaría que por lo menos cambiemos para que si en las figuras lo hagamos.
Cuando venga el lunes que hagamos la actividad marco teórico, deberían de tener ya los resultados. Entonces lo único que vamos a ver es sugerencias de la entrega anterior, implementarlas en la entrega que les toca, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos en el primer periodo, y aprovechar dudas, porque cada práctica tiene sus cosas, ¿verdad? Entonces, para eso es el periodo que le dedicamos acá en clase. Para que luego, si no lo terminaron, pues lo pueden hacer eso por su cuenta y ya lo suben a la actividad. De orden más así, con eso, bueno, no he terminado de decir la aclaración. No, pero Es sí. como necesito que tengan los resultados, lo voy a extender para hasta el viernes esta ocasión. Para que fijo, volvamos a la sección del jueves, ya los debería traer para el jueves, entonces tiene todavía un día para hacer marco teórico. Los otros tienen más tiempo, pero esperaría que igual no le llegan todos los días, ¿verdad? No necesitan tanto tiempo para hacer marco teórico. Ahora sí ya quedó claro, ¿alguien no tiene duda? Entonces, solo déjame ver cómo está el tiempo para ver cuánto le dedico a cada práctica. Es bastante rápido. Práctica 5. He visto así como. Tomar el volumen molar parcial. Acá estamos haciendo dos cosas. Queremos sacar el volumen parcial molar. Para sacar el volumen parcial molar vamos a sacar el primer volumen molar, que en realidad no aplica, pero se puede medio entender para una solución, porque viene siendo como que un promedio de lo que está sucediendo en la solución. Y para sacar eso lo vamos a hacer por medio indirecto usando las mediciones de índice de refracción. La manera de hacer eso es que tenemos dos formas de calcular lo que se va a denominar la refractancia de una sustancia. Bueno, no estoy seguro de la traducción. Creo que es molar refraction en inglés. Yo lo voy a decir refractancia molar, pero no sé si esa es la traducción. Pero esa es a R mayúscula, que se puede calcular según esta fórmula, o se puede calcular según esta fórmula. Son dos cosas diferentes y aparte. Acá los asteriscos denotan información de las sustancias puras. Entonces la manera de que podemos calcular esto es usando esta misma fórmula, pero con información de la sustancia pura. Entonces, si quieren, acá le voy a poner una I para denotar que esto se puede calcular para distintas cosas o soluciones. Y entonces, por ejemplo, para calcular el R1, lo que podemos hacer es el volumen molar de esa sustancia pura, que sería peso molecular partido densidad, por F de esa sustancia pura, que va a ser índice de refracción al cuadrado menos 1, índice de refracción al cuadrado más 2. Para calcular el R2 podemos hacer lo mismo, pero con información del otro componente, ¿verdad? Todo esto, como vamos a dar uso de los índices de refracción, vamos a estar trabajando con las soluciones a 20 grados, porque a esta temperatura espero que hayan hecho las mediciones de índice de refracción. Es decir, cuando calculen estas R's, tienen que usar la densidad medida a 20 grados. Estos dos números son fijos y no van a cambiar para cada solución. Lo que va a ir cambiando para cada solución entonces es cuánto vale la fracción molar. Esa fracción molar es cuál es la proporción de cada uno de los dos componentes. La forma de determinarlo es, ustedes saben cuántos mililitros echaron de cada componente y midieron, espero, la densidad a la temperatura en que lo prepararon. Entonces pueden convertir los mililitros a gramos. Saben que era agua o etanol, pueden convertirlo a moles, entonces pueden sacar fracción molar de la sustancia. Esto igual lo pueden reordenar para que solo dependa de una variable. Entonces, con saber X1 pueden calcular la R, ¿verdad? Esto, para que tenga sentido, pongámosle acá un subíndice I. Entonces puede ser para cualquier solución, ¿verdad? Entonces la R, una vez ya tienen los dos R's puros y tienen todas las fracciones molares, la pueden calcular para todas las soluciones. También lo pueden calcular para los dos puros, que les daría los mismos valores que tienen acá, usando X igual a 1 y X igual a 0. Entonces sí me gustaría que hagan un cuadro que incluye todo lo que midieron índice de refracción. Entonces podrían hacer un cuadro comenzando con X1 y cuando vale 0, cuando ya no vale 0, hasta cuando vale 1, ¿verdad? Con todos los índices de refractancia. ¿Cómo se llama? Refracción. Todo lo que le midieron índice de refracción. Ok. Lo pueden listar
Luego pueden tener aparte el cálculo de todo para poder calcular, por ejemplo, acá RI, que sería poner esta fórmula. Luego deberían de poder calcular FI, que se calcula de la misma forma que esta fracción, solo que con los índices de refracción de cada solución, ¿verdad? Entonces luego pueden despejar el volumen molar, que sería RI partido FI, para saber el volumen molar. Entonces van a tener estas dos variables. Estas dos variables hay que graficar. ¿Graficar cuáles dos, perdón? Ah, sí. Y Sí, claro. debería, si todo va bien, deberían de partir, si están usando como X1 el del etanol, entonces deberían ir subiendo más o menos desde 18 hasta 58. Y el chequeo de ver si todo va bien sería hacerle una regresión lineal a ese comportamiento y observar que al principio todos los datos empiezan arriba, luego bajan, luego vuelven a subir. Se va espaciando más porque creo que todas las que me dieron más que todo están acá, pero deberían de observar ese comportamiento. Aunque el R cuadrado de esa lineal es casi 1, el hecho de observar que hay un comportamiento definido que implica un cambio de concavidad a lo sub o a lo mínimo, sería una argumentación de que para representar mejor los resultados vamos a hacer un polinomio de grado 3 como mínimo, porque es el primer grado, pues más bajo, puede tener un cambio de concavidad. Entonces, como mínimo, ustedes deberían de venir con esos datos y hacer una regresión cúbica. O sea, hacer dos gráficas, una en cada revisión. O agregar. Yo creo que agregas una ahí mismo para que se mire el cambio. Pues eso es como comparación para verificación. Pueden no dejar la lineal, entonces ya solo hacen la cúbica o el otro grado si está más grande. O sea que la lineal solo es para como que comparar. Chequeo. Pero posiblemente sí les va a servir en la discusión. Entonces podrían dibujar las dos regresiones con distinto tipo de línea o color para diferenciarlos. Pero acá la que interesa es el polinomio de grado de 3 o más arriba. Si ustedes creen que la cúbica no logra pegarse bien a sus resultados, aunque el R cuadrado va a quedar casi bueno, pueden hacer un grado superior. El límite de cuántos grados pueden hacer, si no estoy mal, es uno menos de cantidad de datos que tienen, o por ahí. Pero hacer de 5 para arriba ya es... los primeros coeficientes van a ser casi 0, entonces no vale la pena. Lo que sí es que yo recomiendo que no, bueno, dos opciones, que no usen Excel para la regresión, o si usan Excel, que a la ecuación que obtengan le pongan por lo menos 10 decimales a cada coeficiente, porque usualmente los aproxima a solo 2 decimales, entonces casi que les va a decir 0.00, o les va a dar notación científica. Y ya está recortando mucho los datos que ya lo que tienen que hacer después no lo van a ver bien. Como esto igual van a agarrar cálculos en su hoja de cálculo, no lo van a hacer a mano, no importa cuántos decimales usen, ¿verdad? Entonces pónganle por lo menos para cuando ustedes agarren estos coeficientes que los van a usar, cópienlos por lo menos con 10 decimales cada uno. ¿Es alarma o es alguien? Se fue alarma. Ya que tienen esto, a esa función le tienen que hacer el método de ordenadas al origen. Con eso extraer el volumen por acumular. Lo voy a dejar hasta ahí porque quiero usar las siguientes prácticas. Si tienen dudas me pueden preguntar. Porque eso sí lo vimos bastante en la hoja de trabajo. Sí. Yo lo grabé. Para encontrar. Ahí lo mando al Arturo grupo. dice, te puedes hacer Va. Va a ser mi canal. Videos Antonio. Voy más rápido porque ya me quedan solo 5 minutos. Yo sí estoy tomando notas. Diagrama binario, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuál fue? Diagrama binario. La ecuación principal que van a hacer uso es esta. A mí me gusta escribirla así, aunque la referencia está diferente, pero es lo mismo. Y el resultado es el diagrama binario. ¿No?
Un resultado intermedio es el diagrama de la ley de Raoul, que sería una gráfica que si fuera solución ideal, esta queda considerada como una X, ¿verdad? Con puntos concretos en relación. Para obtener esa información, tienen que analizar los espectros. Hay un aspecto de los espectros que por lo general yo tengo mi idea, la comenté la vez pasada y alguien le fue a hablar a otra persona que es más experta en mediciones con espectro UV, contradijo mi idea y entonces como yo no soy experto en el tema no puedo argumentar, pero si no lo hacen se va a ver muy mal los resultados. Entonces voy a decir las sugerencias con mi idea, son libres de tomarla o no. Para ver si todo va más o menos bien, lo primero que deberían de hacer es graficar todos los espectros en una sola gráfica. El espectro del aromático, y deberían de haber medido, espero, más o menos de 190 a 400, no. Este se podría recortar tal vez a 350. Y esta incluso a 200, entonces 200 a 350 es lo mínimo que deberían de tener para todos. Al principio hay bastantes picos que están, porque ambos compuestos, tanto el aromático y la acetona, absorben ahí, y no lo vamos a analizar, entonces voy a obviar eso. Entonces la acetona, que hayan usado, ya sea acetona o acetona, tiene un espectro como una campana rosquena bastante definido. El aromático tiene bastantes picos que se sobrelapan, creo que esa es la palabra, o solapan, no sé, pero sí absorben antes. Entonces, como se ve usualmente cuando solo tienen el puro, el aromático es algo así, aunque dependiendo de qué combinación usaron, este puede estar más abajo o más arriba y viceversa, ¿verdad? Pero esa sería una verificación de si van bien, si no hubo mucha contaminación en la medición de los puros. Y entonces todas las soluciones deberían tener un poco de cada uno. Entonces, solo voy a dibujar una solución, pero debe verse más o menos algo así, ¿verdad? Entonces, verificación sería grafiquen todos y observen si pueden ver bien definida la campana de la acetona, bien definido el espectro del aromático, que todas las soluciones queden intermedias. Solo para chequear si sus datos están bien. Acá es donde viene la idea que yo voy a sugerir, que pueden tomarla o no, como quieran. Ninguno de los dos compuestos absorbe después de 350. Entonces, si todo está bien en las mediciones, todos los espectros después de 350 deberían ser cero. Si notan lo que tienen, no son cero. Lo que sucede es de que unos caen más arriba, otros caen más abajo, todos caen diferente, pero se vuelven planos. Es mi sugerencia, lo estoy enfatizando para que tomen en cuenta que esto no es necesario, es de que ajusten todos los espectros para que sí sea cero la cola, porque eso va a permitir que cuando hagan los diagramas sí empiecen del mismo punto, básicamente. Mi argumentación, pero como les digo, no es tan buena, no la he pensado muy bien, la verdad. ¿Pero lo hacemos entonces o no lo hacemos? Ustedes son libres de hacerlo. Ya pueden hacerlo o pueden hacerlo como quieran. Es de que se está corriendo el blanco. Es cuando, conforme están midiendo comparado con el blanco, que es lo primero que hacen, ya sea pasó más tiempo, cambió la temperatura, hay saturación, cambios de presiones, muchas razones que yo pensaba que eran válidas, pero se va corriendo. Entonces ese valor que debería ser cero no necesariamente queda en cero, pero sí queda plano. Entonces mi sugerencia es de que tomen eso como referencia para ver cómo son las absorciones de los compuestos. Entonces lo que sugeriría es que observen qué valor es el de la cola, que se repite casi que constantemente, y trasladen cada espectro individualmente para que ese valor sea cero. Pues por ejemplo, si ven que el espectro, el último valor que se repite bastante es 0.004, réstenle a todo ese espectro 0.004 para que esa cola sea cero. Si el valor que se repite es menos 0.002,
súmenle a todo el espectro 0.002 para que esa cona sea cero. Ahora, como les digo, pueden hacerlo si quieren o no, mejor. Siguiente paso. Entonces, ya con esos espectros tienen que escoger dos longitudes de onda. No, reproduce. Una longitud de onda en la que van a analizar un compuesto y una longitud de onda en la que van a analizar otro compuesto. En ambas longitudes de onda van a utilizar esta ecuación y lo único que va a cambiar es que en lugar de uno van a analizar el segundo compuesto, ¿verdad? El primer problema es de que no absorben separados. Entonces no podemos agarrar, por ejemplo, la longitud de onda máxima de cada uno y analizarlos ahí. Entonces la forma de analizarlo es, si se dan cuenta, el aromático casi no absorbe en esta región. Entonces podemos escoger una longitud de onda cercana al máximo, pero buscando que no absorba el aromático, en la cual vamos a analizar la acetona. Ese sería el primer paso. Entonces el componente 1 va a significar su índice 1. Y luego pueden escoger cualquiera, pero cercana a donde hay un pico, como para cuantificar el aromático. Esto es más difícil, pero lo explicar cómo. Ya que escogieron eso, básicamente lo que tienen que encontrar, supónganse que eso cae en la flecha, es estos valores de absorción. Esta absorción se refiere al componente puro, es básicamente cuánto absorbe el puro a esa longitud de onda. Esta absorción es cuánto absorbe la solución, entonces sería esta distancia. Entonces así ¿Qué extraen planos esos hay? números. ¿Qué planos hay? Y O sea, la presión del horizontal, puro lateral. depende de la temperatura trabajada. Ustedes deberían tener una fórmula que les dé la presión de vapor de la sustancia a partir de la temperatura. Pero dado que la temperatura cambió a lo largo de las mediciones de los espectros, perdón, yo sí quiero que tomen el promedio de esa temperatura, encuentren cuánto es la presión de vapor y utilicen eso. Entonces, sustituyen esos tres valores y encuentran la presión del componente, de ese componente en la solución. Con eso van a ir generando un listado de valores. En que básicamente para todas las soluciones, incluyendo 0 y 1, deberían de tener cuánto absorbió, hacer esa fórmula y tener la presión de vapor. Si hicieron la corrección, debería quedar que esté 0. Si no hicieron la corrección, no les va a quedar 0. Hay problema, como les digo, pero